Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? César, Marta, Margarita, Génesis, Esli. Bueno, muy bienvenidos a todos. Pedro, Silvia, Claudia, Carolina. Bueno, ¿cómo van? Excelente. Gabriela, Sofía, bueno, súper verlos a todos nuevamente hoy. Estamos en este espacio de el manejo de las habilidades blandas. Es nuestra cuarta clase. Gracias, Gloria. Practicando las habilidades, excelente. Bueno, ayer estábamos terminando de ver. Hola, Griselda. Bueno, ¿hay alguien que hoy venga por primera vez? Bueno, bienvenidos. Hola, Mariela, Jenny, Tania, Angie. Ok, Griselda también. Bueno, muy bienvenidos a todos los que vienen hoy por primera vez. Los que no me conocen, mi nombre es Marta Yolanda Cárdenas Jiménez. Les hablo desde Santa Marta, en Colombia. Bueno, Lida. eh, Soy psicóloga de profesión, coach ontológica y consteladora familiar. Y desde este lugar, pues entonces les acompaño en los diferentes procesos. Estamos en este espacio de habilidades blandas, hemos venido trabajando sobre lo que son los procesos de comunicación y desde ahí también vamos a darnos cuenta cómo este proceso de comunicación influye en nuestros procesos de liderazgo, de trabajo en equipo, de toma de decisiones, de manejo de conflictos y poder revisar desde ahí también cómo estamos administrando nuestro tiempo. Entonces, súper bienvenidos a cada uno de ustedes que se ha dado el permiso de estar por acá. Muchas gracias. Bueno, ayer estábamos haciendo un ejercicio, ya les voy a compartir de nuevo pantalla, y hablábamos desde los observadores que somos y a veces desde los juicios que nos ponemos cuando nosotros estamos en una conversación. Para los que llegan hoy por primera vez, entonces los pongo un poco en contexto. Si en algún momento de su vida han visto esta imagen. ¿Mm? Y cómo desde la mirada que cada uno de nosotros trae, porque todos traemos unas ideas, unas creencias, unos pensamientos, entonces desde cada una de la mirada que nosotros traemos, desde las gafas que nos ponemos, vamos a ver esta realidad. Y esta realidad se va a ver modificada gracias a lo que cada uno de nosotros trae en su cabeza, desde lo que nos colocaron nuestras familias, desde también las emociones y los sentimientos que cada uno de nosotros tiene y cómo les damos una vuelta, cómo los interpretamos. Poníamos un ejemplo ayer de cómo quizá cuando nosotros estamos enamorados, eh, resonamos o nos sintonizamos con las situaciones de afuera
de una manera a cuando de pronto estamos con una emoción diferente, con un enojo. ¿M? Entonces, imagínense cuando nosotros estamos enamorados y empieza un pajarito a picotear la ventana, qué mensajes llegan, cómo nos vemos desde ese lugar, lo vemos hermoso, lo vemos lindo, nos produce alegría, como toda esa cantidad de cosas que nos puede llegar a producir. Entonces, para que con el poder de la imaginación lo vean. Ahora, por el contrario, si ustedes ese día están peleando o están en un conflicto y resulta que viene el pajarito también otra vez a picotear la ventana, entonces quizá insultamos al pájaro, ¿cierto? Nos enojamos, empezamos a incomodarnos, y qué montón de cosas que nos suele ocurrir. Entonces, desde ese lugar es cada uno de nosotros cómo se mueve con las emociones, cómo se mueve y cómo se expresa, desde cómo está emocional, física, sentimental y en las diferentes relaciones, cómo se maneja y cómo se muestra como observador diferente desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Bueno, espérenme, paso por acá. Estábamos hablando también de todo este proceso de conciencia, como cuando nosotros asumimos un proceso de autoconciencia nos damos cuenta de que ya los juicios se pueden cambiar, no se repiten y que como no se repiten, nos damos la posibilidad de transformarnos, pero que hay ocasiones en las que nosotros creemos que los juicios o las personas no cambian y también les ponemos una barrera y desde ese lugar decimos, no, pero ¿qué voy a creerle? Si María siempre es así, ella llega tarde a todas partes, no tengo por qué estarle creyendo, ella nunca va a cambiar. Entonces, si nosotros creemos que la persona no cambia, pues entonces tampoco nos estamos dando el permiso de ponernos otras gafas y mirar la realidad desde otro lugar. Bueno, hablábamos también desde este valor del observador, entonces cómo nuestros juicios nos estancan nuestro proceso de crecimiento. Bueno, yo los invito a que vean estas imágenes y vamos a hacer un ejercicio bien interesante también desde el tema de nuestros hemisferios cerebrales y desde nuestro cerebro, cómo ocurren una cantidad de cosas que nos permiten interpretar y acomodar las cosas desde un lugar diferente. ¿Qué piensan, qué sienten y qué pasa en el cuerpo de cada uno de ustedes observando la primera imagen donde está el Señor cargado con todos esos papeles? Si quieren levantar la mano para participar o si quieren escribirme por acá en el chat, ¿qué pasa? Bueno, no le dan las cuentas, está estresado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, César, cuando tú lo ves ahí dices que no le dan las cuentas? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando ves una persona así? Marcela dice demasiado trabajo, a- agotado, se percibe abrumado, ujú, preocupado, mucho cúmulo de trabajo. Las dos primeras imágenes reflejan agobio, ok, cuerpo tenso, preocupado, tienen muchos pendientes, se genera cortisol, bueno, depende si se deja ayudar, lo ayudo si está a mi alcance, ok.
Tania dice, eso da angustia, agobio, preocupación. ¿Mm? Falta de gestión del tiempo eficaz puede ser cuando no hay un trabajo estable, mucha pensadera. Ujú. Bueno, infinidad de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros podemos estar en esa situación, ok, puede ser conflicto, muy bien. Cuando nosotros estamos en las situaciones, si podemos dejar las dos de arriba como la uno y la dos, con el estrés, con el peso del día, con las situaciones como que nos agobiaron tanto, nuestro cuerpo va a tener una postura. Si pudieran en este momento hacer una estatua, una figura, ¿cómo sería ese cuerpo de ustedes en esa posición? Voy a dejar de compartir y los voy a ver. ¿Cómo sería la postura del cuerpo con esa pesadez? Prendan un momento la cámara. Prendan un momento la cámara y vamos a imaginarnos cómo sería la postura y la vamos a hacer. Un momento. Hola María Oliva, Alejandra, ¿cómo van? ¿Cómo sería el cuerpo? ¿Cómo sería la postura si quisiéramos hacer esa postura de esas personas? Encorvada. Ok, ¿cómo sería eso? Cansado, quizá con dolor de hombros, ¿cierto? ¿Y cómo sería la de la última? Bueno, Sofía está bien. Hombros encogidos, sí. ¿Cómo sería la de la última? Que se ve eso, Neida, así como, wow, victorioso, muy bien, Marcela. Victorioso, se ve como con ese entusiasmo. ¿Les ha ocurrido que hay días que ustedes dicen, ay, este ya es la última semana de labor y me siento cansado, agotado? Definitivamente ha sido una semana muy pesada. Y les dicen, oiga, pero es que imagínense que vamos a celebrar el cumpleaños de Pepito allá en tal sitio y necesitamos que todos colaboren, que todos aporten y decimos, ay, pues sí, con ese cansancio, pero sí, me voy a dar el permiso, voy a ir a hacer, voy a ir a mover. Entonces, como las emociones, de acuerdo al objetivo que tengamos en mente, también se van transformando, ¿cierto? Oh, qué chévere. Bueno, entonces desde ese lugar es poder reconocer que cada uno de nosotros se va a mover en las emociones de acuerdo a, o se va a mover en las situaciones de acuerdo a las emociones que está teniendo, ¿cierto? Igual acá también ocurre esto. Si miráramos esto, que quizá los que están tomando el curso de la sanación del niño interior y de heridas de la infancia ya más o menos tiene una idea. Esto lo vamos a ver desde ahora, desde el lugar de trabajo. ¿Mm? ¿Cómo nos ayuda o cómo nos impacta una situación? Y además de esto, les voy a leer ahora un texto de una situación que puede a veces ocurrir, para ver nosotros también desde ahí cómo nos estamos relacionando. Pero bueno, entonces, una situación se anuncia y van a imaginarse que ustedes son de pronto los que están viviendo esa experiencia. Les están anunciando en este momento a ustedes que va a haber una reorganización total en la empresa, ¿cierto? Y pues obviamente esas reorganizaciones dicen, ay, me voy a quedar sin puesto. De pronto hay esa gran posibilidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? ¿Y qué viven en su cuerpo? Entonces, revisen con cuál de estos se conectan más fácil. Si con
cómo piensa, cómo siente o qué pasó en su cuerpo. Si quieren, levantan la manito para participar, ya les doy palabra. Gracias, Tania, que el diplomado te emocione. Muy bien, Sonia, gracias. Bueno, ¿qué es ansiedad, Tania? Recuerden que estamos haciendo este ejercicio. Les anunciaron una reorganización total. Entonces, eso. Ese qué voy a hacer puede ser el pensamiento, ¿cierto, Griselda? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Esto me puede estar afectando directamente a mí. Voy a perder mi puesto. Ujú. Me quedo sin empleo y me quedo sin dinero, está pensando. Y entonces vamos a empezar a darnos cuenta desde qué lugar está pensando. De pronto desde una escala de supervivencia, desde ese cerebro básico, ok. Dice acá ansiedad y luego comienzo a pensar en otras opciones de trabajo, ok. Pienso, ¿será que voy a salir a qué? Pienso, ¿será que voy a salir? ¿Qué voy a hacer ahora? Ok. Pienso, siento y somatizo. Entonces me empieza a doler el cuerpo. ¿Qué será? ¿Por qué me van a sacar a mí? Y entonces vienen cuando W. Rodríguez. Entonces, ¿por qué me van a sacar a mí? ¿Será que soy mal empleado? Bueno, César. Dice, desde mi experiencia, la compañía ha dado la oportunidad de comenzar desde cero en responsabilidades, pasando por todos esos sentimientos descritos. Ok. Bueno, entonces los invito a que ustedes dentro de ese mismo ejercicio que les acabo de colocar acá y se los voy a dejar un momento acá en pantalla, eh, piense en una situación donde ha habido conflicto o inclusive ese mismo tema de renuncia en su trabajo y cómo reaccionaron. Rápidamente, 2 minuticos ahí. Bueno, ¿alguien ya tiene el ejemplo? Venga, a ver qué dice por acá. Pienso que me toca irme, Neida dice, organizo opciones de qué hacer, me angustio, me estreso y activo malestar estomacal. Ok. Griselda, la pregunta es, acá tenemos puesta una situación, entonces la idea es, si esa misma situación tú la has vivido, ¿cómo la vives? Es decir, ¿qué piensas, qué sientes y qué pasa en tu cuerpo? O si quieres colocar otra situación que te complemente o que te permita hacer el ejemplo.
Janet dice mucha preocupación por la incertidumbre. Tania dice, yo me vine en llanto y frustración cuando me despidieron. Ok. ¿Y qué pensamientos vienen también? ¿Cierto? Las renuncias y los cambios aquí son comunes y ya no asustan. Ok. Se vuelve como constante. ¿Mm? Espérenme, les estoy buscando acá el, la situación de 4 personas que les pasó lo mismo que les estoy contando ahí. ¿Mm? Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se dan los conflictos? ¿Por qué se dan los conflictos? Y decimos, los conflictos vienen por situaciones, porque la gente le gusta pelear, porque la gente es conflictiva, porque la gente no sabe entender al otro. Y a veces el conflicto está en nosotros mismos, ¿cierto? Bueno, dice, me siento frustrada por no lograr lo que quiero. Bismel dice, ¿ustedes entregan certificados? Sí, al final mm, como hacia las 9 entra mi compañero y les va a contar cómo se da lo del certificado. Cuando hay cambio de jefe, siempre traen metodologías de trabajo diferentes a las cuales se debe adaptar y eso causa ansiedad y desconcierto. Bueno, una persona puede buscar otras oportunidades. Ok. Sí, sé que Venezuela tiene sus situaciones también. Bueno, entonces Alder dice, como cualquier ser humano, sentir incertidumbre, luego buscar soluciones o empezar un emprendimiento. Bueno, entonces desde ese lugar, cada uno va a reaccionar, como les he estado hablando en otros momentos, desde cómo lo hemos hecho antes, desde la memoria que viene también de generación en generación. Y desde ese lugar también es cómo la interpretación de la situación que quizá hemos venido haciendo nos da una manera de hacerlo diferente o nos dice, oiga, no, esto toca hacerlo así porque definitivamente no hay nada que hacer, ¿cierto? Bueno, entonces yo les voy a compartir cómo nosotros podríamos hablar desde este lugar cada una de estas situaciones y ya les explico también los cerebros. Entonces, desde este lugar hay unos conflictos que nosotros vivimos en nuestro interior y puntualmente pues desde ese ejemplo de quizá llegar a quedarnos sin empleo, ¿cierto? Y les voy a contar acá la historia que les ocurrió a 5 hombres. Pasó así, les dijeron un día de buenas a primeras, a partir de hoy quedan despedidos. Entonces, esa fue la noticia para cada uno de ustedes. A partir de hoy quedan despedidos. Sin embargo, cada uno empezó a reaccionar diferente. Entonces, el primero dice, o el primero empezó a reaccionar con un proceso de autoinflavaloración, es decir, se desvaloró por completo frente a esa situación y decía, me he vuelto incapaz. Entonces viene ese diálogo interno de que salen heridas o salen situaciones en las que no nos hemos dado la posibilidad de sanar completamente y vuelven los diálogos internos. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer cómo cada uno de nosotros conversa consigo mismo tanto? Entonces viene ese diálogo interno. Ya me he vuelto incapaz, quizá estos años a los que yo estoy no me va a ayudar. ¿M? Entonces, desde ese lugar, bueno.
Entonces, luego viene el segundo y dice, el patrón es un incompetente, no sabe llevar adelante esta empresa. Entonces, hay una mirada diferente y de pronto una mirada con rabia. ¿M? La primera era una mirada de angustia donde decía, "Ay, pucha, yo me quedé incompetente, no soy capaz de enfrentar lo que está pasando, se me acabaron mis argumentos, mis posibilidades, lo que sea que se haya acabado, y desde este lugar, entonces se siente infravalorado. Y luego viene el segundo con el patrón, es el incompetente. Entonces, esa muestra una mirada un poco más como desde la rabia, desde el rencor y desde el señalamiento, ¿cierto? Y cada uno de ellos poniéndose esas gafas que nos permiten ver la percepción de la situación desde otro lugar. Bueno, luego viene el cuarto y dice eso como que esta situación es como mancillada, es decir, como que definitivamente es una venganza por algo muy tremendo que me está pasando. Entonces, desde ahí. Y el quinto llega y dice, bueno, yo ya llevo bastante tiempo acá en esta empresa, es momento de coger maletas y vámonos, porque cada uno de nosotros pues ya cumplió el ciclo. Entonces, fíjense, cada uno de los cinco es una misma situación, pero cada uno de los cinco la interpretó diferente. ¿De acuerdo a qué? A las experiencias que tiene vividas. Entonces, a lo que trae cada quien en su maleta. Es como esa maleta de cada uno de nosotros eh, trae unas situaciones y desde esas situaciones entonces empezamos a sacar las herramientas que necesitamos para defender. Y mira la palabra que uso, para defendernos, porque aquí ellos se están sintiendo como, me quitaron mi territorio, me quitaron la posibilidad económica o de generar un ingreso, me están tratando mal, me están subvalorando. ¿De acuerdo? Bueno, acá siguen mirando el ejercicio desde cómo se imaginaban que el Señor estaba. Ok, bueno, ahí lo sigo leyendo. A veces se siente la vida acomodada y estable, más cuando el trabajo te gusta y la empresa también. Me pasó que los dueños vendieron la empresa. Ok. Sí, también ocurren tantas cosas que no sabemos, pero bueno, entonces desde este lugar hay una situación y hay uno que de los elementos o de los conflictos que se nos disparan internamente y uno de esos es el conflicto de supervivencia. Entonces, un conflicto de supervivencia nos lleva a mostrar como que cada uno de nosotros puede tener pánico porque o no va a tener dinero o va a perder la vivienda y no va a tener como el sustento económico o el dinero para sostenerse económicamente. Y ese conflicto de supervivencia está muy relacionado con nuestro cerebro más básico, que es el cerebro que se conecta desde la médula espinal, y ese es el cerebro que llamamos nosotros el reptiliano. Desde ese cerebro reptiliano, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de reaccionar frente a una situación. ¿M? Y les voy a compartir acá esta imagen. Bueno, estábamos por acá. Donde cada uno de ustedes va
y que desde ahí puedan construir ahora el ejercicio que les estaba diciendo. ¿Cuál sería la situación que les está aquejando en este momento y que desde cómo les aqueja, cómo la viven? Bueno, entonces pongo por acá un momento. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Levanten la manito y me comparten. Y desde ahí, bueno, preocupación, ok. Y desde ahí también poder darnos el permiso de decir, wow, hay una conversación privada que estoy teniendo, por eso yo les mostraba el dibujo acá atrás. Y por acá está mi lápiz, que ya lo encontré ayer. Ay. Hay una conversación privada y les pongo esto acá porque son cosas que nosotros normalmente utilizamos. Entonces, ella tiene cara de angustia. ¿Por qué? Porque ella fue una de las que dijo, wow, y ahora entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me van a contratar a esta edad? ¿Cierto? Y si pierdo mi trabajo, seguramente es que yo no soy tan bueno como me lo imaginaba. ¿Mm? Y empiezan a circular ideas para transformar esa realidad, ¿cierto? Desde desde ese lugar de inseguridad se dispara siempre el miedo a no ser suficiente. Y desde ese lugar está todo lo que es la autoestima. Espérate que no pude dibujar bien. Todo lo que es la autoestima de cada ser humano está confrontada. ¿Mm? Y desde ahí, pues obviamente le va a costar experimentar una crítica fuerte porque esta persona se va a sentir rechazada. ¿Mm? Y se va a sentir rechazada si el trabajo no se mantiene. Es decir, si la empresa la saca, ella se va a sentir rechazada. Cuénteme, por favor, ¿hay alguien que en la vida real diaria ha vivido esa experiencia? Para que por favor me levante la mano y me cuente. Victoria, Victoria, por ahí puedes activar el micro. ¿Sí? Aló, profe, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque cuando se dan estas clases, no solo son clases, sino son llamados de atención dentro de la experiencia de vida de uno. Particularmente, yo tuve en el año de la pandemia, tuve una sobrecarga laboral por estar en el Ujú, computador y luego en el 2021 tuve tanto miedo de perder el empleo y todo que un quiste se me volvió un tumor de 10 kilos, perdí el colon, perdí los dos ovarios, perdí 3 metros de intestino, perdí el vaso y perdí parte de mi pulmón izquierdo. Entonces, quiero contar y compartir esta experiencia porque personalmente significó casi perder mi vida y aprendí que ninguna circunstancia externa podía agredirme, yo podía permitir que entrara a mi fuero interior y pudiera manipular inclusive mi experiencia vital. Estaría muerta, ujú. ¿sí? Wow. Y entonces quiero decir que lo que estás explicando es muy importante porque a partir de ese miedo que se convirtió en un dolor frecuente de estómago, yo terminé 8 meses en 3 clínicas, Ujú. ¿sí?
y que es un tema muy serio el que tú estás tratando. Y como hiciste la pregunta, ¿quién ha vivido esto? Pues yo quería decirte que yo lo viví y ese fue el impacto de haber vivido ese tipo de situaciones. Ok. Bueno, Victoria, qué testimonio tan tremendo. Muchísimas gracias por compartirlo. Yo sé que a muchos acá les toca el corazón y los impacta. Bueno, ¿qué otra persona quiere compartir? César, estás que te hablas. Bueno, ¿alguna otra persona para compartir? Sí, ha sido tremenda la reacción. Griselda. A mí me pasó, sí, que me dijeron también, bueno, que ya no vaya más a trabajar. Y a mí me pasa que como siempre he tenido trabajos que me han tenido así no en regla, y he trabajado muchas horas de más por poca plata, y cuando te dicen algo así, sentís siempre que no piensan en las horas de más o en el mal pago que hacen, que me hicieron, en el mal pago que me hicieron, en las horas de más que trabajaron, y como que yo di mucho más y por nada, porque no les importa. Que ni siquiera te indemnizan, porque al estar en negro lo único que te dan es lo que trabajé en esa semana, y bueno, y me voy enojada, me fui Ah, enojada. Bueno, me pasa eso, que me fui enojada, y creo que a partir de esta clase me vino en la mente mi papá. Mi papá también, cuando quiebra la fábrica donde él trabajaba, sí. se fue enojado, pero me di cuenta hoy que estás dando la clase, quizá me ha quedado algo de él, que se va enojado porque a él le pasaba lo mismo también. Por poco a él, por poco que ganaba, él se quedaba trabajando. Y creo que yo he seguido esos pasos sin darme cuenta también. Y cuando ves, sentís injusto, que es Sí, injusto por eso. ok. Bueno, habría que revisar también qué pasó con tu papá en cada una de esas situaciones y cómo también está reparando ahí esa relación para ti, ahora que lo traes también a tu conciencia. Ujú. Vale, gracias. Gracias. Con gusto. Pau, Paula, ya puedes activar tu micro. Bueno, acá dice Claudia. Bueno, algo que pasa es que hay lugares donde las condiciones de trabajo y el ambiente es muy malo y si se van entrado, ¿qué? Si uno va entrado a trabajar a un lugar así como las cosas con todas las ganas y compañeros te hacen sufrir el periodo de adaptación, ok. Claro, a veces el poder mostrarnos con nuestras cualidades y poder decir, ah, no, es que voy a mostrar mis expectativas o voy a cumplir mis expectativas, entonces desde ese lugar es poder decir que hay cosas que no es cumplir las expectativas del otro, porque se acuerdan el ejemplo del sastre que hablábamos como el martes, creo, como a pesar de que el vestido le quedaba malo, finalmente terminó llevándose. Entonces, desde ese lugar es revisar que no solamente es la adaptación a lo externo, sino también a lo interno, a las emociones que cada uno de nosotros va manejando. Bueno, existe otro tema o otro tipo de conflicto que es el conflicto de protección. Entonces, ese conflicto de protección está dado
con relación a los miedos externos, a las angustias, a las preocupaciones que pueden venir de fuera. Desde ese lugar vamos a mirar con el ejemplo que poníamos, que puede ser. Por ejemplo, no tomar decisiones por miedo a los obstáculos, necesidad de defenderse continuamente por sentirse atacado y tendencia a huir. ¿Mm? ¿A alguien quizá le ha pasado también eso? Bueno, yo ahora les voy a mostrar una lámina que nos lleva a mirar no solamente la función de nuestro cerebro, sino también mm, la función de nuestro cuerpo y el nivel de vibración que va a tener cada parte de nuestro cuerpo y cómo desde ahí vamos a vivir también diferentes experiencias. Bueno, espérenme que no lo tengo por acá tan a la mano. Ustedes han escuchado, o desde ahí más bien miremoslo acá, mm, ¿qué de estas emociones han vivido durante esta semana con más frecuencia? ¿Se logra ver bien la imagen de las emociones? Déjenme saber ahí en el chat. Y les invito a que escriban algunas emociones con las que se han identificado estos días. Estresada, ok. Piensen en tres puntualmente. Bueno, temor, tristeza, interés, confianza, alegría, estresada, ansiosa, frustrada. Ok. Y cómo desde ese lugar nosotros nos vamos moviendo. Porque al hacer conciencia de cada una de estas emociones, nos vamos a dar cuenta de cómo también estamos viviendo unos procesos con nuestro cuerpo, con nuestro ambiente. Y desde ahí vamos a ver cómo quizás nos enfermamos. Espérame que no encuentro la imagen. Ya les comparto acá esta imagen. Los voy a invitar a que analicen esta imagen. Quiero que se den cuenta cómo
este nivel de energía, desde donde ustedes están colocando la emoción, ¿lo alcanzan a ver? ¿Cómo se está dando relacionar, o sí, cómo se da o cómo se está relacionando con el estilo que ustedes estaban colocando ahora? Lo vemos en cansancio, en apatía, en, en de pronto en miedo, las situaciones que están viviendo y cómo eso nos genera un estado de vida. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en esta parte, ya les muestro. Aquí en esta parte estamos ubicando las emociones que surgen a lo largo de esto, las emociones que surgen, ya luego les explico bien la tabla, y aquí a este lado estamos viendo los estilos de vida. Entonces, ese estilo de vida, cómo lo vivo de acuerdo a la emoción en la que estoy. Y a eso se refiere. Entonces, el conflicto de supervivencia ya lo vimos, ¿cierto? Ahora estábamos mirando el conflicto de protección. Entonces, desde ese conflicto de protección es el miedo a los peligros externos. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, una persona que tiene miedo está ubicada en este pedacito. Normalmente está vibrando alrededor de 100 megahertz. Y desde ahí está viviendo un estilo de vida. No me quedó tan recto, pero se ubica. Un estilo de vida de ansiedad e inseguridad. ¿Se observan? Entonces, escríbanme o levanten la manito y cuéntenme en dónde se están ubicando ustedes. ¿En cuál de esos se ubicaron ustedes? El que decía ansiedad, el que dice temor, temor es miedo. Ah, otra vez se me fue. Miedo, rabia e impotencia. Entonces, miedo, rabia. Aquí, ira la podemos nombrar como rabia también. ¿Mm? Y desde ahí, ¿cómo nos estamos moviendo nosotros en ese proceso de salud? Ya acabamos de escuchar a Victoria y Victoria nos dio un testimonio bien interesante acerca del cuidado de su salud, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será nuestra propia reflexión frente a eso? Levanten manitos que los quiero escuchar. Ya les pongo otra vez la imagen. Ok. ¿Lograron identificarse con alguna de las emociones? Ya les coloco la imagen otra vez. ¿Lograron identificarse con alguna? Ok. Entonces ya se las pongo y me van compartiendo. ¿Cómo se identifican? Entonces, por ejemplo, ustedes digan, no, la mía es la emoción de el sufrimiento. Entonces, porque me la paso todo el día sufriendo y que qué pesar y un montón de cosas hay alrededor de esa palabra de sufrimiento.
Y entonces estoy viviendo un estilo de vida de pesar, un estilo de vida de pérdida, donde no me encuentro, no sé ni quién soy, ¿cierto? Bueno, ¿quién quiere participar y nos cuenta algo de esa historia? O qué piensa de lo que les estoy compartiendo en esta imagen? Bueno, ¿qué piensan de lo que les estaba compartiendo en esta imagen? Bueno, Victoria. Bueno, esa imagen es muy importante porque yo te diría, profe, que uno no está en una condición única y fija de luminosidad, alegría, sino que el ser humano es una mezcla, se mueve en una gama de grises, ¿sí? Es Sí. decir, uno a veces puede, en un mismo día, puede experimentar diferentes frecuencias. En un día uno puede experimentar excitación, alegría, tristeza, ¿sí? Pero hay Ujú. algo muy importante, ¿cuáles son las horas del día y cuáles son los momentos y cuáles son las frecuencias que se experimentan? Porque si yo estoy triste desde que amanezco hasta que finaliza el día, ese sí es un detonante, porque yo puedo amanecer muy triste, pero de pronto algo muy bueno me puede pasar a mediodía y terminar una muy buena noche. ¿Sí? Ujú. O puedo, o por ejemplo, yo sé que estoy en depresión o algo cuando hay días que no me quiero levantar de la cama, ¿sí? Sí. Entonces, ese es un indicador, porque digamos que hay un montón de recursos ahorita que tiene el hombre contemporáneo, como la luz eléctrica, el internet, el estar hiperconectados, que no te permiten descansar, que no te permiten estar en silencio, que no te permiten reconocer tu ser interior. Entonces uno todo el tiempo está viendo televisión, mirando el celular. Entonces, a veces no se da uno ni siquiera tiempo para saber qué es lo que uno está viviendo, ¿sí? Sí. Inclusive, por ejemplo, ahorita en Colombia hay un paro camionero donde todo el país está colapsado y yo dejé de ver noticias porque ya me di cuenta que eso me estaba enfermando. Entonces, dentro del rango de colores, y lo otro que te iba a decir es que yo soy escritora y cuando uno eh, está en un momento de creatividad, de euforia, de amor, el amor también es muy importante, amar, Sí. sentirse amado, eso juega un rol determinante en el tipo de colores y de frecuencias que muevas en tus emociones. Ujú. Ok. Bueno, Victoria, ya te doy retroalimentación de cosas. Les voy a compartir este personaje. Yo creo que ya en algún momento se los había presentado y se llama, ¿cómo se llama? Uno. Ujú. Cuando estamos hablando, y te escuchaba ahora, Victoria, hablando en varios momentos, es que uno hace uno. Estamos poniendo todavía afuera de nosotros la situación. Los invito a todos a que cuando estemos hablando podamos cambiar el uno por yo, por mí. De esa manera vamos apropiándonos de las situaciones y desde ese lugar también nos damos la posibilidad de hacernos responsables de determinada situación, ¿cierto? Bueno. Gracias, Vicky. Es cierto lo que tú estás compartiendo. En la medida en que cada uno de nosotros está presentando esta emoción y se nos vuelve de alguna manera como el paisaje para todos los días, pues obviamente nos vamos a enfermar. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahora sí me devuelvo un poquito para acá. Cuando estamos viendo estas situaciones de enfermedad, hay un autor que es el doctor David Hawkins,
que empezó a trabajar y a identificar esa escala de niveles de conciencia en la que nosotros nos estamos moviendo. ¿No? Y ya luego también les voy a explicar con más detenimiento cada cosa. Y aquí hay una cámara, esta cámara es la cámara térmica, que nos permite ver, visualizar como la temperatura y a través de esa temperatura poder identificar como que cada emoción tiene un nivel energético que afecta nuestro bienestar físico, mental y espiritual, como las capas del cuerpo que tenemos, las muestra así, ¿cierto? Y cada una de estas nos las muestra con un color. Y hay unas emociones que podemos decir de baja vibración, y espérate que acá ando con mi lápiz, que nos llevan a la preenfermedad, más o menos de aquí para abajo, y hay otros que nos llevan a la presalud. Entonces, desde este lugar, como cada uno de nosotros, eh, con situaciones tan puntuales como un conflicto, donde pensamos, me van a sacar del trabajo. Entonces, empezamos a movernos con culpa o con miedo o con rabia, y desde este lugar, entonces, estamos por aquí abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos bajan las defensas. Ustedes han experimentado situaciones en las que tienen un conflicto fuerte y a los 2 o 3 días les da una gripa salvaje. Hágame el signos como para saber que sí me están copiando lo que les estoy diciendo. Entonces, en la parte de abajo hay unos corazoncitos y en ese corazoncito hay emoticones, entonces mándeme el dedito arriba o eso, Mariel, Paulo, excelente. Para saber que vamos hablando de lo mismo. Entonces, desde esas emociones que nosotros estamos viviendo y como nos dice Victoria, perdón, como nos dice Victoria, es si todos los días estoy con ese mismo pensamiento, nutriendo esa rabia, nutriendo ese miedo, nutriendo esa culpa, desde ese lugar me voy a ir enfermando o me voy a ir poniendo con salud, ¿cierto? Entonces acá dice, la más baja sería ansiedad representada por el miedo y la más alta tranquilidad representada por la paz. Bueno, vamos a ver. Pues sí, vergüenza. Ah, sí, por otra vez. Vergüenza es cuando, mire, nos hemos sentido de pronto humillación o rechazo de otras personas, ¿cierto? O nosotros mismos nos autorrechazamos. Bueno, Lucía dice, al parecer me dio parálisis facial, me da cansancio en las piernas, ok. Ok. Entonces, la idea es revisar que de las emociones que nosotros estábamos viendo ahí en la florecita, cómo esas las estamos viviendo y con qué frecuencia. Y que desde ese lugar podamos decir, oiga, mi cuerpo está ahí en ese ejercicio de o sanarse o vibrar bajo y enfermarse, de acuerdo a lo que yo esté viviendo todos los días. Si yo llego todos los días a mi trabajo y están allá en una reestructuración, fue que les dije, estamos en una reestructuración y todos los días yo estoy con la angustia de, ¿será que hoy pasan las cartas? ¿A cuántos van a despedir? Y hoy van a pasar, y ayer sacaron a 10 y mañana sacaron a 5 y pasado mañana a 3 y cuando, entonces estamos en esa zozobra, en esa angustia, en ese miedo y desde este miedo estamos por acá. Les cambio el color. Desde ese miedo
nos estamos moviendo por acá, ¿cierto? Y cuando hay miedo, perdona, por acá. Y cuando hay miedo, pues hay inseguridad, acá lo muestro, y hay ansiedad. Entonces, aprieto los dientes dormida. Ahí lo dice Claudia, estamos estresadas. Les puede mostrar nuevamente la de la florecita y ya se las comparto. Y Alejandra. Alejandra, ¿quieres hablar? Ya les comparto la florecita. Y si estoy colocando, como decía Victoria, que todos los días estoy en un constante de estoy estresado, estoy estresado, estoy estresado, estoy estresado, estoy estresado, estoy estresado, voy a terminar fundido, ¿cierto? Bueno, algo más para compartir relacionado con esto, porque estamos haciendo conciencia en este momento de cosas que nos están pasando y de cómo quizá nos estamos dejando impactar y que no nos habíamos dado cuenta. ¿De acuerdo? Sí, Alejandra. Ah, ya te vi. Sí, ya te vi. En la parte de abajo siempre está para que levantes la manito virtual. Igual ahí te estoy dando palabra, picas. Listo. Buenas noches para todos, muchas gracias. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Bueno, con respecto a este mapa que se llama, también se denomina el mapa del alma. Entonces, David Hawkins lo que nos quiere mostrar no solamente es la vibración, la comunicación que hay dentro de esa vibración, la información que lleva, sino que también la muestra con un color. ¿Cierto? Psicológicamente hay un color, por ejemplo, en el caso del rojo, que es un color que si lo notamos de la vibración, digamos, eso se mide en hercios, ¿no? En Sí, hertz. Entonces, es importante porque también hay una ciencia, pues, que ya se está demostrando, digamos, que funciona, que es la radiestesia, que precisamente sí. también sirve precisamente como para entrar en conciencia, porque nosotros muchas veces no estamos completamente conscientes de que estamos produciendo, digamos, Energía. un tipo de vibración, ¿cierto? Ujú. Puede que sea consciente o inconsciente. También de manera biológica se puede comprobar que nosotros tenemos un sistema simpático y parasimpático, Sí. uno que es activo y otro que es pasivo. El activo es el que nos pone alerta frente a alguna preocupación, una dificultad, una amenaza. Sin embargo, este sistema produce cortisol, ¿no? Sí. Y este es la hormona pues del estrés. Y si Así es. vamos a la parte científica, esta hormona que puede quedarse, o sea, toda la metabolismo que hace en el cuerpo, en el organismo, es tóxico, ¿no? Por eso la oxidación por ejemplo, de la glucosa, ¿cierto? Que al final se deriva en enfermedades. Entonces, no solamente es un mapa del alma, no solamente es un camino, sino que además es todo un sistema energético que Total. nosotros muchas veces no estamos tan bien informados y que de alguna manera
es el camino para conseguir el equilibrio, para conseguir la materialización, para conseguir los sueños, para conseguir una cantidad de cosas. Y sí es muy importante de pronto entrar en conciencia y de verdad que también ejercitar esas vibraciones, ¿no? Y mantener pues firme, digamos, esa transformación, ¿no? El proceso de transformación. Gracias. A ti, Alejandra, gracias por compartirnos esa información. Es verdad, y nos damos cuenta, mira, acá los colores que estamos manejando. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer, cuando nosotros estamos de mal genio, rabiosos, normalmente, ¿de qué color se nos pone el cuerpo, cierto? Cuando estamos rabiosos nos ponemos o muy colorados o a veces tanta rabia que nos puede dar hasta vómito, náusea y nos podemos poner verdes, pálidos, ¿cierto? Entonces, dependiendo también de esa emoción y ese color que nosotros estamos vibrando, y de acuerdo como que si todos los días estamos en ese mismo ejercicio, pues estamos provocando que nuestra constante nos lleve a enfermar. Y por eso les mostraba aquí en esta parte de abajo, desde la línea del ombligo hacia abajo, la parte de la presalud y la preenfermedad, porque el autor, el doctor David Hawkins, nos habla de eso, de todas las investigaciones que hizo, cómo cantidad de personas, de acuerdo a la vibración que estamos, o nos sanamos o nos enfermamos. Entonces, desde ahí también está la posibilidad de que cada uno de nosotros se puede sanar o se puede seguir enfermando. ¿De acuerdo? Claro, puede dolerle hasta el estómago. Ah, mira, además acá César complementa con la película, la película de las emociones que se llama Intensamente. Desde ahí podemos empezar a darnos cuenta cómo cada una de esas emociones se va moviendo a lo largo de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y dependiendo las experiencias de vida que estamos viviendo, compartiendo, entonces desde ese lugar, también es cómo nos estamos transformando. Entonces, qué tipo de emoción tenemos de acuerdo a esa situación y cómo en el cerebro se transforma. Y lo que nos explicaba o nos compartía ahora Alejandra, desde ese lugar también la hormona, cómo viene y se segrega se crea en el cerebro, se segrega a través de los riñones. Por eso cuando tenemos mucho miedo, mucho estrés, sentimos de pronto dolor de cadera, porque está ahí y se mueve con la sangre, se circula por todo el cuerpo y el cuerpo se empieza a poner apretado, estresado. Bueno, ¿alguna otra participación? Si no, volvemos acá a lo que les estaba explicando. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, Lucía, ya miramos los ejemplos, Lucía. Hola, buenas noches. Una pregunta, profesora. Por ejemplo, ahorita de las emociones que nos indican que son de vibraciones bajas, como qué actividad nos sugiere así como práctica rápida para que podamos controlar o nivelar esa emoción? Porque he escuchado que, por ejemplo, cuando uno está enojado, pues dicen, saca tu enojo, ¿no? Y o en este caso unos dicen que tienes que respirar, concentrarte en tu respiración para que veas esa emoción, cómo la sientes, digamos que como hacernos conscientes de que estamos enojados y Sí. en ese momento, pues ya pues ya sea que nosotros nos demos un espacio, nos salgamos a otro lado o nos tranquilicemos y hablemos con la persona a lo mejor con la que estamos hablando, etcétera. Eso es lo que dicen cuando es la parte de la ira o el enojo.
pero por ejemplo en las demás emociones, ¿qué otras prácticas se pueden hacer? Pues bueno, mira, la respiración es muy importante para todos. En cada uno de estos, cuando nosotros empezamos, el solo hecho de sentarnos acá y respirar nos lleva a calmarnos. Cuando de pronto tenemos muchísima rabia por la situación que sea, vamos y nos bañamos las manos con agua fría, o si es demasiada la emoción tan fuerte de rabia que tenemos, nos bañamos las manos y la cara, o todo el cuerpo definitivamente. Porque el agua nos ayuda a calmar. Sin embargo, por el solo hecho de bañarse en las manos, tienen la posibilidad de empezar a bajar esos niveles de agresividad o niveles de furia que pueden estar teniendo, ¿cierto? Esa puede ser una manera. Otra manera de ir eliminando el estrés, igual eso, todo esto lo vamos a ver cuando veamos el módulo del estrés puntualmente. Está relacionado con salir a caminar con una determinada velocidad, caminar sobre la tierra, se puede en el pasto o en la tierra. Si tienes la opción de caminar cerca de playas, en el mar, en la arena, todo eso, pues va a ser fantástico porque el cuerpo necesita otra vez recoger todas esas, como el contacto con la naturaleza. Caminar cerca, si el césped, pasto, no sé cómo se dice en otros países, el contacto con la tierra. Caminar debajo de árboles, cerca a árboles, darse uno de esos baños de naturaleza, esos baños de naturaleza. El solo ejercicio de caminar disminuye un montón todo el tema del estrés y de la depresión. Digamos que por acá los he escuchado hablar de la depresión, sin embargo, a veces cuando nos vamos para psicología o psiquiatría, bueno, psicología pronto dice, sí, no, usted está deprimido, de una vez se va para psiquiatría, en psiquiatría de una vez lo empepan. Entonces, ¿qué pasa? Es importante también revisar esas otras técnicas alternativas que ayudan para no llenarnos de pepa y adormecernos. Entonces, desde ese lugar es ir por allá, sí, charlar con los árboles, abrazar los árboles. El contacto con la naturaleza es muy importante. Entonces, desde andar descalzos en lo posible, sin zapatos y sin medias, nos puede ayudar un montón a, a avanzar en ese espacio de disminuir el estrés que podemos estar manejando. ¿De acuerdo? Espérenme a ver si tengo acá la opción de mostrarles un video pequeñito como de 3 minutos que habla de eso y que les puede nutrir. Si no lo puedo mostrar acá, ya les comparto el link para que lo puedan ver. El solo correr tiene efectos importantes en nuestro cerebro porque conecta la caminata como con todas esas neuronas que tenemos en el cerebro. Entonces, espérenme un segundo que lo estoy ubicando para compartirse. Y ya se los coloco por acá en el chat. Ahí lo pueden ver si tienen la opción ahí. Igual ya se los comparto por acá. Rexona en barra te acompaña en cada movimiento. Rexona no te abandona. Seguramente cuando pensamos en los beneficios de actividades deportivas como correr o pedalear, lo primero que se nos viene a la mente son cuestiones físicas. Pero atención, porque también hay beneficios a nivel emocional y hoy vamos a verlos en este video. Quienes corren o pedalean saben muy bien que estas actividades no solo representan un beneficio físico,
sino también a nivel psicológico. Y un estudio de la Universidad Southwestern de Texas ha llevado estas percepciones al campo de la ciencia. La investigación, llevada adelante por el doctor Madhukar Trivedi, director del Departamento de Trastornos del Humor de esta universidad, logró demostrar por primera vez que la práctica de ejercicios aeróbicos mediante deportes como el running o el ciclismo durante 30 minutos, como mínimo 3 días a la semana, logra disminuir casi a la mitad los síntomas de la depresión moderna. Por lo tanto, este descubrimiento es especialmente importante para los cerca de 150 millones de personas que actualmente en el mundo sufren de este problema. Cabe destacar que según las estadísticas, solamente un 23% de las personas que sufren de depresión buscan un tratamiento y apenas el 10% recibe una terapia adecuada al cuadro depresivo que presentan. Y según estas investigaciones, las respuestas que tienen estos pacientes a la práctica de ejercicios como correr o pedalear es similar a la que producen los medicamentos antidepresivos o la terapia de comportamiento cognitivo. Y esto ocurre principalmente porque al ejercitarse, nuestro cuerpo experimenta cambios entre los cuales se encuentra la segregación de endorfina, una sustancia completamente natural producida por nuestro propio organismo que también es conocida como la droga de la felicidad. Pero estas razones hormonales no son las únicas. También ayuda el hecho de que practiquemos estos deportes mayormente al aire libre, en parques, caminos, montañas o cualquier tipo de lugares abiertos y en contacto con otros corredores o ciclistas que también agregan una función social a estos deportes. Por lo tanto, no lo pienses más. En esos días en los que necesites levantar un poco tu estado de ánimo, una de las mejores cosas que podés hacer es ponerte tus zapatillas y salir a correr o agarrar la bicicleta y salir a pedalear. Y el deporte se va a encargar rápidamente del resto. Ahora ya lo sabés, no es algo que solamente te pase a vos, sino que la ciencia ha demostrado que nos pasa a todos. Y por lo tanto te pido por favor que me ayudes a compartir este video con otra gente que está en tu círculo, gente de tus redes sociales o entre tus contactos de WhatsApp. Bueno, entonces ahí está el tema, la respuesta, cómo el nivel de las endorfinas se van subiendo con el solo ejercicio de caminar. ¿De acuerdo? Y mira lo que decía otro componente importante. Otro componente importante es salir a caminar y a veces caminar con grupos de amigos, ¿cierto? Porque la parte del contacto, la parte de la motivación y todo esto va llevando a que cada uno de nosotros pueda tener también un ejercicio diferente. Bueno, igual ahí les compartí en el chat el link para que puedan de alguna manera también, si quieren bajarlo, leer, volverlo a revisar como con más detenimiento. Bueno, regar las plantas. Sí, seguramente porque es que es todo el contacto con la naturaleza. Bueno, dentro de todas estas otras emociones de miedo, vergüenza, digamos que sí hay otro trabajo también, es de escribir. Sin embargo, fíjate que ocurre una cosa, ya te doy la palabra. Fíjate una cosa, cuando tú sales a caminar y empiezas a hacer ejercicio de contacto con la naturaleza, de caminar, de sentirte acompañado de un grupo, como que naturalmente esas emociones de miedo, sufrimiento, culpa, vergüenza y todo eso van a ir disminuyendo, pero de verdad que es un montón.
Pau. Hola, buenas noches. Sí, quería aportar que una parte importante de gestionar las emociones es reconocerlas y dejarlas fluir sin cuestionarlas, porque muchas veces lo que hacemos es más bien tratar de contener, de pelear contra las emociones. Si sentimos, por ejemplo, vergüenza, no le dejamos salir y eso es lo que a veces nos afecta más. Entonces, el rato que nosotros reconocemos, simplemente sea si estoy con vergüenza y le vemos sin juzgarla y respiramos un poco, eso se va a ir. Igual lo mismo pasa con el miedo. Y eso tener también aparte del ejercicio, una práctica de meditación ayuda a gestionar de buena forma las emociones. Así es. Gracias, Pau. Sí, así es. Entonces, digamos que hay una combinación de técnicas que nos van mostrando cuál es el camino y cada uno de nosotros también va a ir encontrando también su propio ritmo, porque en la medida en que cada quien tiene organizados sus horarios de alimento, de buen sueño, de salir a practicar algún ejercicio o algún deporte, todo eso va sumando. Entonces, digamos como que podamos mirar cada quien desde los diferentes aspectos o desde los diferentes áreas de la vida, cómo se está organizando. Entonces, por ejemplo, desde esa área biológica, cómo va la relación con el cuerpo, con el alimento, con el descanso, ¿cómo está eso? ¿Cómo está cuidando el cuerpo? Después también desde las relaciones, cómo estamos mirando las relaciones y cómo las estamos cuidando desde el área financiera, si financieramente nos sentimos bien, si nos sentimos a gusto, si podemos cubrir nuestros compromisos con lo que generamos, cómo va eso. Desde el área motivacional o emocional, entonces las cosas que estoy haciendo me gustan, me siento motivada, me siento que avanzo desde ahí, o a veces más bien me siento estancado y como que me siento sin ganas. Entonces es empezar a evaluar cada una de esas cosas y a partir de ahí moverme diferente. También la conexión espiritual. Entonces, independientemente de la religión que cada uno practique, cómo está esa conversación con Dios, con la divinidad, con lo que ustedes lo llaman, ¿no? Porque eso, digamos que ayuda a motivar y a centrar muchísimo más como toda la conexión con las otras cosas, porque digamos que desde ahí es como la integración de todo, de todas las áreas que componen nuestra vida. Y desde ese lugar pues vamos a estar mucho más equilibrados y mucho más tranquilos. Bueno, ¿cómo nos conectamos? ¿Con quién? ¿Con Dios? Alejandra. ¿O con nosotros mismos? Bueno, entonces cada una de estas áreas nos da posibilidades. Entonces, digamos, si estamos hablando desde la parte espiritual, es el pensamiento que tenemos. Inicialmente puede ser desde el mismo agradecimiento. Me levanto y agradezco, puedo tener un diario o un escrito donde empiezo a escribir todos los días por las cosas que agradezco. Es más, desde este momento ustedes pueden empezar a hacer un agradecimiento desde la noche, lo último que hacen, haciendo un recorrido hasta lo primero que hicieron esta mañana cuando abrieron los ojos. Entonces, desde ese lugar también, cómo nos nutrimos, no solamente desde lo biológico con los alimentos y cosas, sino desde lo espiritual y desde eso está la integración total con el todo. Entonces, el poder agradecer, eso nos lleva a tener pensamientos claros, pensamientos tranquilos,
pensamientos quizá iluminados y desde ese lugar las relaciones también van a fluir diferente. El dinero, la abundancia va a llegar diferente a cada uno de nosotros y obviamente nos vamos a sentir motivados e inspirados a hacer cosas que nos guste hacer, pintar, cantar, viajar, lo que sea que nos guste hacer y que nos gustaba hacer también desde cuando éramos niños. Si yo les dijese en este momento, ¿hace cuánto no te miras al espejo y no te das cuenta, por ejemplo, desde la niñez, qué era eso que más te gustaba hacer? Entonces piensen ahí rápidamente qué era lo que más les gustaba hacer de niños y hace cuánto no lo hacen. Así sea comerse un bombombón, una chupeta o alguna cosa así que les gustase. O salir a elevar cometas, barriletes, yo no sé cómo se les dice en los otros países. ¿Mm? O salir a pintar, a dibujar, salir a jugar con la lluvia, saltar en los charcos, ¿cierto? El placer que daba esas cosas, eso es la conexión con el placer. Y en muchos momentos de la vida nos hemos venido creciendo y nos hemos venido conectando más es con el dolor que con el placer. Entonces, desde agradecer, está lloviendo, qué bonito, jugar guerra de almohadas, eso. Eh, Hoy está lloviendo, muy bonito, o está haciendo sol, también qué bonito, salir a admirar las flores, a que cuando caminamos, digamos como que volver a recobrar esa capacidad de asombro que teníamos cuando éramos niños en cada una de las cosas que hacíamos, ¿cierto? Esos juegos, jugar a policías y ladrones, cantar en la iglesia, guerras de almohadas, todas esas cosas que hacíamos cuando niños, que podamos volver a retomarlas y que no importa la edad hoy, podamos encontrar la risa que a veces se nos ha perdido. ¿Mm? No sé qué es cero contra cero. Bueno, acá Lucía nos cuenta que le gustaba ir a traer el pan en la noche y meterse en el agua. ¿Ok? Eso, disfrutar de la sencillez de las cosas. Sí, Dani. Bueno, eso es. Entonces, desde eso que estábamos inicialmente viendo, de cómo un conflicto, y lo vamos a ir identificando acá, un conflicto que se vive en la mente, ay, espere que no les estoy compartiendo y yo hablando y señalando aquí en la diapositiva. Desde eso que se vive en la mente, que quizá se me fue por otro lado. De eso que se vive en la mente, que era lo que yo les decía inicialmente, esa frase que escuchamos al inicio, están sacando personal de la empresa, entonces, ¿qué recreo allá en mi mente todo el tiempo, desde las gafas que me pongo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Entonces, cómo mi cuerpo se pone tenso, se pone duro, se pone eso. ¿Y qué emoción ocurre? Entonces, desde todo ese lugar viene toda la explicación que hemos venido trabajando hoy y desde ese lugar, entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Mm? La identificación de las reacciones instintivas, nosotros hablamos de un cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano es el que nos lleva a situaciones donde nosotros
respondemos de manera automática por lo que está pasando. Entonces, la situación, tienes un plazo muy ajustado para entregar un trabajo, ¿cierto? O un proyecto importante. Y surge un problema inesperado. Entonces, siento que ahí es la emoción que surge cuando ocurre eso. Surge miedo, frustración. ¿Qué pasa en ti? O en realidad te quedas así como tranquilo y no pasó nada. ¿Mm? ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi primer pensamiento que yo empiezo a colocar ahí? Entonces, viene el pánico y dice, no puedo hacerlo o no hay una solución rápida para desarrollar eso. ¿Y cómo actúo? ¿Delego o me pongo impulsivo, peleo con todo el mundo? ¿Cómo es ese círculo o triángulo de reacciones desde lo que es mi cerebro reptiliano? El reptiliano es el que actúa, ¿cierto? Entonces, el reptiliano, si lo vemos acá, es este de acá abajo. Me saco mi lápiz. Todo este verdecito es mi cerebro reptiliano, el que se conecta acá ya con la médula espinal, todo eso. Y ese cerebro reptiliano me lleva a defenderme, me lleva a protegerme en la supervivencia, me lleva a luchar o a huir frente a un espacio de amenaza extrema. Entonces, para el empleado del que les estaba leyendo por acá, el empleado que decía, ¿y ahora qué va a pasar de mí? ¿Mm? Es como que está perdiendo ese territorio. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo les voy a llevar la comida? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Desde ese lugar es poderme dar la posibilidad de sentir que estoy viviendo desde este reptiliano, ¿cierto? Porque hay un estrés extremo, algo que definitivamente no estaba esperando, y como no lo estaba esperando, y de eso se trata en el cerebro reptiliano, que predominan situaciones de estrés, pero que predominan desde ese lugar como algo sorpresivo. Entonces, desde ese ejercicio que estábamos haciendo, ¿usted se identificó de pronto por acá? Entonces, pónganme ahí manito arriba si se identificaron por ahí. El otro cerebro es el límbico o el cerebro mamífero, el cerebro de las emociones. Y desde ese lugar, entonces, está la infravaloración, para el mismo ejemplo que teníamos, donde no me he vuelto, o más bien, me he vuelto incapaz de poder resolver esa situación, ¿cierto? Y acá les traje otro ejemplo. Entonces, cómo desde ese lugar un compañero de trabajo recibe los elogios por un trabajo que yo he hecho, ¿cierto? Y ustedes dicen, bueno, pero y entonces, si yo lo hice, ¿por qué el reconocimiento es para el otro? Porque a mí no me dicen ni siquiera gracias. Y empieza la conversación privada frente a eso. Y empiezo a revisar qué siento, qué pienso y qué actúo. Y la conversación es la comparación y competencia que estoy teniendo con el otro. Y desde ese lugar también es cómo eh, me acerco a hablar sobre cómo me estoy sintiendo o más bien lo dejo así. ¿Mm? Y el sentir es cómo me siento en esta situación. Alegría,
por lo que a él le está pasando o me siento en envidia y en tristeza. Entonces es poder ir reconociendo desde cada uno de esas situaciones qué está pasando. Sí, ustedes van a tener el material de acceso de estas 2 semanas del seminario. Van a tener las grabaciones y todas estas diapositivas que les estoy compartiendo. Toda esa información la pueden tener. Lucía dice, tengo paralizado mi cerebro reptiliano, no reacciono, postergo, siento que no hago lo necesario para modificar lo que está mal. Bueno, entonces ahora revisemos desde ese mismo ejemplo este límbico, el cerebro límbico que de alguna manera nos está llevando a manejarnos desde lo que es la emoción. La emoción. Bueno, por acá les comparto otro ejemplo. Ah, mentiras, les voy a hablar del cerebro límbico primero. Este cerebro límbico nos habla es de nuestra reacción dada un poco hacia esa parte de la emoción. Es decir, cómo el personaje del ejemplo se sintió frustrado, se sintió con tristeza. ¿Mm? Y desde ese lugar entonces se activa ese cerebro, ese límbico que está ahí ya más claro en el dibujo, lo pueden ver. Y desde ese lugar entonces es como empieza esa conversación de estoy muy triste porque cómo es posible que el jefe no se haya dado cuenta que yo soy muy buen colaborador y me esté sacando así o esté pensando en sacar. ¿Mm? Porque es que eso se da es desde esa primera mirada que se me hicieron mis gafas, desde la percepción que nosotros tenemos cuando nos ponemos esas gafas enjuiciadoras, nosotros decimos, ah, es que ahí es donde está el elemento. ¿De acuerdo? Háganme así, envíenme un corazoncito o alguna cosa en el chat. Listo. Gracias, María, Tania, eso. César, muy bien. Ok, Claudia, mira, te conectaste con eso. Sentiste tristeza y luego rabia. Ok, está bien. Y está bien que ahora lo pudiste expresar ahí, porque esa es como la manera como cada uno de nosotros también va a ir realizando el proceso de autoconciencia frente a cada cosa. Edith, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu salud? mi salud va entre sí y no, pero muy ayudada con las motivaciones que nos das cada día. Me ayuda muchísimo, muchísimo. Y eso que yo escarbé ya casi un siglo en estas cosas. Me siento muy gratificada con tus palabras, me siento motivada a hacer los ejercicios. Mis dolores puedo controlar con las respiraciones y tengo muchas palabras de agradecimiento para ti. Como a O mí para, también. como decimos en nuestro país. Bueno, doña Edith, muchas gracias. Bueno, respecto de lo que estábamos hablando, ¿quieres mencionar algo más? Bueno, Claudia, te voy a invitar a que abras tu micro, tu cámara y te des el permiso de expresar lo que estás viviendo
Ajá, porque eso también te va a ayudar a resolver tus propios temas. ¿Te animas? Hola, buenas noches, mucho gusto. La primera vez que tomo un curso así, y pues muy contenta. Fíjate que algo que pasó es que eh, hubo como una junta, em, y la persona que era mi jefa en algún momento, me recomendó a alguien y me la puso de colaborador, pero no funcionó y terminaron despidiéndola y pues ella se molestó mucho conmigo. Y entonces cuando hay alguna, no sé, algún reconocimiento, cosas así por el estilo, pues algo que hace es como lo que pasó, no sé, esto pasó hace como 2 semanas. Les doy cuenta que pues es una empresa en donde los números hablan por ti, así como cuando eres una vendedora y dice, fulanita vendió tanto, ¿verdad? La verdad no ocupa un papel, pero como estábamos todos juntos los de la zona, pues es que yo esperaba verme ahí. Sí salía en la diapositiva, sí me pusieron en la diapositiva, pero no me dio nada, o sea, me brincó. Sigue molesta por el tema de que, pues la persona que ella recomendó, pues ya no pudo seguir en la empresa, porque no tenía buenos números. Y entonces, pues de pronto así como que yo esperaba que me lo entregaran y me brincó. Y pues sí continuó así con mis compañeros. Y de pronto me sentí mal, me sentí triste porque, pues, ¿para qué me ponían la filmina si no me iba a dar nada? Claro. Y ya después, me dio coraje, ya después me dio coraje porque y así, o sea, todavía los así, den 2 pasos adelante y no sé qué, y aplausos y así. Y ya fue cuando sentí coraje, dije, oye, ¿qué le pasa? O sea, me pone ahí en la lista y estoy en el segundo lugar y no me da nada. Le da al primero, al tercero y al cuarto. Y a mí me brinca. Claro. Y así, haz de cuenta que ya dije, pues, o sea, aquí yo no voy a hacer un pancho, ¿verdad? Y ya pues sí, simplemente así como me sentí como con tristeza y luego con coraje. Y dije, pues si voy y le digo, oye, no me diste el papelito, no me diste el diploma o el reconocimiento, y se va a decir, ay, pues sí, no, pero saliste o así, ¿no? Y ya si me veía enojada, yo dije, no, pues va a ser peor, que me vea molesta. O que aquí yo hago un pancho en delante de todos porque pues luego la voy a victimizar en delante de todos mis compañeros. Y pues no, la verdad no lo platiqué con ella, no lo platiqué con ella, pero no sé ahí cuál hubiera sido mi mejor reacción en eso de no haber, créeme que me quedé con la idea de si estuvo bien lo que hice al no tanto un reclamo, sino al no decirle, o sea, pues, ¿por qué me brincaste? Ujú. Ok. Tú estuviste hace como unas 2 clases cuando yo hice un ejercicio de el sastre. No, la primera en la que me conecto. Ah, Esta es la la primera primera. vez. Ok, ok. Bueno, ahora que te den las grabaciones de todo lo que hemos trabajado, vas a darte cuenta de ese ejercicio y luego me vas a contar cómo te fue, porque mira que a veces cuando nosotros decimos sí a unas cosas, le estamos diciendo no a nuestras propias cosas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Cuando tú le dijiste o elegiste quedarte callada, ¿estás guardando todavía algún dolor por no querer herir quizá a la otra persona o por la razón que sea? Todavía está ahí.
está ahí molestándote, te está generando, te está robando la paz. ¿Mm? Entonces sí tenía que haberlo hablado, ¿verdad? A veces es mejor hablar. O si, mira, o si quieres en este momento, no necesitas solamente hablarlo. Puedes escribir una carta con todas las emociones y todo lo que tú quieres decirle sin necesidad de enviarse. Solamente como empezar a sacar. Muy bien. Y muchas gracias, me está sirviendo mucho. Bueno, con gusto. Bueno, ¿alguien más? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya va a entrar por acá el señor Daniel a pasarles el link para que se registre. Bueno, Alder, Buenas noches, ¿me escucha? sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pon la cámara, Bueno, no, pues dime. pon la cámara para conocerte. Ah, claro que sí. Estoy en pijamado. No importa. Listo. Nosotros, como Mm, dice, por ahí había una frase que decía como que hacemos, unos que se reunían como a las 5 de la mañana, hacemos negocios mientras otros duermen y nosotros estudiamos mientras otros duermen. Dale, Alder. Así es. Bueno, quería hacer una opinión acerca de lo que la compañera estaba comentando, la compañera anterior, ¿sí? Siento en estos momentos, pero la cuestión es, pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista es si uno calla, es el cómo se siente uno al callar, ¿sí? O sea, en qué lo puede afectar ese silencio, porque si realmente tú tienes la herramienta para saber que ese silencio que estás haciendo o que omites, porque le restas importancia a lo que ella intentó hacer o intenta hacer contigo, y de cierta manera tienes la herramienta para que eso no te afecte, pues pienso que no debe uno. Si consideras que no debiste hablar, pues no pasa nada, no te está afectando. Tienes la herramienta de saber que eso no te afectó, ¿sí? Pero si en el caso, como creo que le pasó a la compañera, le afecta el silencio, el no decir lo que estaba pensando o lo que quería que ella hiciera, que era como el reconocimiento de la jefe, pues entonces está mal. Por ejemplo, a mí me pasa que si ella no me reconoce a mí nada, porque también tengo una jefe así, pues yo me doy mi valor. Precisamente ahorita estaba apuntando en lo que tú decías de agradecer en el día, y yo ese ejercicio lo hice en alguna vez de mi vida, hace muy poco. He venido en un proceso también de, digamos, como de superación de muchas cosas. Desde la pandemia me ha pasado muchas cosas y he Sí. sido una persona insegura. Soy profesional en educación física, pero poco a poco la vida y Dios, soy muy creyente, me ha venido dando herramientas. He estudiado mucho psicología cognitiva, bueno, una cantidad de cosas, inteligencia emocional, y todo eso me ha llevado a pensar de que pues el mejor reconocimiento que puede tener es uno mismo, ¿sí? Y yo estoy agradecido porque, por ejemplo, hoy hice unas clases muy buenas. Yo trabajo para el Ministerio del Interior aquí en Colombia, ¿sí? Como Ujú. contratista, y y hice unas clases de yoga y unas clases de entrenamiento funcional virtuales, porque pues por lo del paro estuvimos trabajando de esta manera, Sí. y, y pues la verdad no he recibido ningún reconocimiento de nadie ni nada, pero la verdad yo estoy muy feliz porque pues siento que las personas me agradecieron, gracias profe, me gustó tu clase,
y sobre todo yo me sentí bien haciendo mi clase. Entonces, pues ese era como el aporte, no sé, pues de Sí, ese está tema. bien. Muchas gracias. Es que, digamos que hay que escuchar todo el contexto y dentro de lo que yo escuchaba a Claudia, había colocado algo en el chat, le leí, después decía, no, es que me arrepiento no haber dicho nada y se le sentía el dolor, entonces hay que escuchar como todo el contexto y desde ahí pues por eso es la sugerencia cuando a veces hemos dejado pasar las cosas y la emoción no nos da para en el momento hablarlo, es mejor luego escribirlo porque no es que el otro necesite enterarse de lo que nos está pasando, sino que nosotros podamos procesar esa emoción que estamos viviendo. Bueno, yo me despido por hoy, espero que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana, síganse revisando las emociones con las que se están moviendo, un abrazo grande desde Colombia y acá el señor Daniel ya les está dejando el mensaje para los que estaban preguntando, ahí están los enlaces y ahí les va a hablar también acerca de las grabaciones y todo. Entonces, feliz descanso y los espero mañana. Muchas gracias, profesora Marta. Muchas gracias también a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy en nuestra cuarta clase. Recuerden que la invitación es a 5 clases gratuitas, opcional que ustedes puedan hacer un aporte y continuar con esta formación que tiene una duración de 2 semanas. Para las personas que estén interesadas en poder continuar y hacer la inversión son solo $22. Aquí les estoy compartiendo el grupo oficial y el número del señor Daniel, que es la persona encargada de atenderlo. Si tienen alguna duda o inquietud, podemos usar este espacio para poderla aclarar. Esperamos poder contar con todos ustedes en esta formación. Recuerden pues que el aporte que ustedes hacen es para nosotros poder sostener este proceso, poder continuar con estas formaciones de muy buena calidad a muy bajo costo realmente. Cualquier duda o inquietud, agréguense en el grupo oficial y el señor Daniel los va a estar atendiendo el día de mañana para que puedan hacer su aporte y puedan hacer su registro. Feliz noche para todos.